La bruma de la madrugada envuelve los jardines de la mansión Sotomayor con un manto plateado, apenas quebrado por los primeros tenues reflejos del alba. Tras las ventanas altas del ala este, el silencio se adueña de los pasillos de mármol, guardando el eco de pasos perdidos. Allí, en la biblioteca de los ancestros, un recinto de vitrinas y anaqueles donde los tomos de cuero y los retratos familiares conviven en solemne quietud, Clara de la Vega, la joven escribana de la casa, rehúye el lecho para encender la vela que ilumina su mesa de trabajo. Con la pluma recién entintada y la hoja de pergamino extendida frente a ella, Clara siente el latido de sus propias arterias mezclarse con el tic-tac del reloj de pie, un carrillón de bronce que marca cada segundo como si fuese un recordatorio de su responsabilidad, transcribir fielmente las memorias y los documentos de la familia Sotomayor. Cada línea que escribe encierra un fragmento de historia, un susurro de glorias pasadas y de pasiones secretas. Su mano, firme y ligera, se desliza con precisión, como surcando un río de tinta que brota de su corazón. Mientras tanto, en el coro de la iglesia parroquial, un sollozo ahogado se eleva tras los muros de piedra. El padre Marcos, confesor y guía espiritual de la familia, se apoya en el reclinatorio, con la sotana desabrochada y el alba cubriéndole el pecho. En su semblante, marcado por el peso de los años y de los pecados ajenos, se dibuja un gesto de angustia. Dentro de aquel recinto sagrado, los secretos de las conciencias se confiesan en voz baja, en la penumbra que promete perdón. Pero hay un pecado que el padre Marcos arrastra en silencio, un tajo fresco en su alma que ni la absolución puede sanar: el nombre de Clara de la Vega. Desde que la joven comenzó a servir como escribana oficial de los Sotomayor, el confesor descubrió en ella no solo la diligencia y la pulcritud de su escritura, sino también un espíritu apasionado, capaz de transformar la palabra en un acto de devoción. Un día, al recopilar los cuadernos de confesión para redactar un informe al obispo, el padre Marcos halló una hoja suelta, con una letra femenina, delicada y temblorosa al mismo tiempo. En ese escrito, la joven describía las intimidades de la familia, las cartas de amor clandestinas, las alianzas rotas, los comportamientos que los ancianos Sotomayor preservaban en el silencio de sus cofres. Pero lo más inquietante fue la postrera línea: y yo, que le amo sin esperanza, guardo en mi pecho el secreto de su alma. Con el pulso alterado, el confesor comprendió que Clara había vulnerado el sagrado sello del confesionario al registrar, en un texto paralelo, el peso del alma del padre y del clamor que nacía de su propio corazón. Una traición, según los cánones, que exigía castigo. Sin embargo, en los días siguientes, cada vez que el padre Marcos miraba a la joven, descubría en su talle la imagen de una pureza que le invitaba a la misericordia más que al reproche. Una urdimbre de culpa y deseo lo ataba a ella con un nudo mortal. Esa misma mañana, Clara recibe la visita de doña Teresa, la ama de llaves y custodia de los pasillos, una mujer de mirada anciana y manos curtidas por el servicio. Al verla, la joven escribana detiene la pluma y se estremece. «Señorita Clara», musita doña Teresa, inclinando la cabeza. El padre Marcos la solicita con urgencia. Clara frunce el ceño, pues sabe que la petición no es para dictar un texto cualquiera, sino para una audiencia privada en el confesionario. Con el corazón en la garganta, enrolla el pergamino y lo guarda en el arcón de cedro, sellándolo con cera. Cada gesto se siente como un ritual de despedida, un adiós a la inocencia de la hoja en blanco. Camina por la galería de columnas, con las manos apretadas contra el pecho, mientras las estatuas de mármol, con sus rostros pétreos, parecen observarla. El viento arrastra el eco de campanas, y el aire huele a incienso y a humedad antigua.
Al llegar a las puertas de roble del recinto sagrado, Clara se detiene un instante, aspirando el aroma del sacramento y de los secretos. Suspira, decide avanzar y empuja la puerta. Dentro la penumbra le envuelve. Solo el rayo de luz que se filtra por la rejilla del confesionario ilumina el reclinatorio donde el padre Marcos aguarda. La joven penetra en la penumbra y se arrodilla en el banco contiguo. «Padre», susurra con voz temblorosa, «ha sido usted tan amable de llamarme». El confesor levanta la vista con ojos enrojecidos. La máscara de la compostura se quiebra al ver el temblor de pasión y miedo en la mirada de Clara. «Clara», murmura él con voz grave, «necesito tu pluma para un asunto personal». La joven siente una descarga en la nuca. Sabe que lo que pida el padre Marcos será algo que solo ella, con su discreción y su talento, podrá relevar al mundo. Y en ese estremecimiento, Clara comprende que su destino ya no está en su propia voluntad, sino en la letra que ella transcriba. La carta reveladora que el confesor, a punto de enfrentarse a la proximidad de la muerte, le encargará. El silencio se estira en la sombra, solo roto por el leve crujido de la madera bajo el peso de las almas. Así concluye el primer acto de este relato, la joven escribana que guarda el secreto del párroco y que sin saberlo se adentra en un laberinto donde la verdad escrita puede significar redención o condena. El confesionario, envuelto en penumbras y aromas a mirra, parece contener la respiración cuando el padre Marcos desliza una mano temblorosa hacia el hueco que separa las rejas. Clara inspira hondo. Siente el peso de todos los ojos de santos tallados en las paredes de piedra, aunque solo ella y el confesor habitan ese espacio. Con reverencia, él deposita sobre el banco un sobre de pergamino grueso, sellado con la figura de una cruz y la inicial M en tinta carmesí. «Lee esto con cuidado», ordena el sacerdote en un susurro rasgado. «Es mi confesión más íntima. Lo he redactado para el obispo en caso de que mi corazón falle, y temo que ya me queda poco tiempo». Clara palpa el lacre, siente el calor de los dedos del padre Marcos en el frágil testimonio. Con presteza, rompe el sello y desenrolla el pergamino. La caligrafía, firme pero trémula, narra un pasado que el confesor ha ocultado tras la sotana. «Yo, Marcos de Borja, hijo de un linaje humilde y antaño proscrito, recibí el sacramento de la confesión con el nombre de un noble caído en desgracia. Juré guardar en secreto la identidad de mi madre, acusada de herejía por calumnias de la corona. Para salvar su honor y el de mi familia, acepté una reubicación forzosa, abandonar mi nombre de nacimiento, eclipsar mi sangre y consagrarme al altar con un nuevo rostro. En mi celo pastoral, amé en silencio a una mujer de noble alcurnia, doña Leonor de la Torre, cuya belleza eclipsaba mis más fervientes oraciones. Ella, viuda y con el corazón a la intemperie, halló en mis consejos consuelo, hasta que un día alcé injustamente la mano contra un pretendiente suyo, un joven con linaje rival, y presencié con horror cómo la sangre brotaba en el umbral de su alcoba. Fue entonces cuando decidí guardar mi secreto para siempre, a riesgo de sacrificar mi propia redención». Las palabras flotan en el aire cargado de incienso. Clara siente un estremecimiento. El padre Marcos confiesa no solo la usurpación de un nombre, sino un acto de violencia perpetrado en el fragor de una pasión prohibida. Cada línea revela un dilema moral que trasciende el perdón sacramental y aboca directo al borde de la pena capital. «¿Por qué me lo confía a mí?», pregunta Clara con la voz seca. El confesor baja la mirada, apoyándose contra la madera pulida. «Porque solo tú, Clara, puedes transformar esto en un acto de misericordia», responde con voz apagada. «Necesito que hagas lo imposible. Redacta una carta para doña Leonor, dándole las palabras que no tuve valor de pronunciar».
Hazle saber que mi amor fue sincero y que mi arrepentimiento será mi última plegaria. Entrega esa carta cuando el tiempo se agote, pero no antes. La joven escribana siente el temblor de la responsabilidad gravitar en su pecho. Agarra la pluma con determinación. Él no le pide que oculte, sino que revele un secreto mortal bajo la elegancia de la tinta y el papel. Con cada trazo, Clara debe moldear la redención y el perdón, temiendo alzar la pluma y convertir el perdón en condena. El padre Marcos, con la sotana desordenada y el alba manchada, cierra los ojos y susurra: mi hora se acerca. Un sollozo ahoga la voz. No permitas que mi familia vuelva a ser señalada. Clara asiente en silencio, comprendiéndose no ya escribana, sino depositaria de un legado cargado de culpa y pasión. Con cuidado, aparta la reja y coloca su voz en el pergamino, dictando las primeras líneas de la misiva a doña Leonor. Señora mía, perdóname si estas palabras hallan la luz de tu mirada solo en el ocaso de mi existencia. Mientras Clara escribe, el padre Marcos desliza la mano hacia la rejilla, tocando con ternura el hombro de la joven. No temas, insiste él, entregándole un pañuelo bordado con sus iniciales. Que el perdón vuele más ligero que el pecado. La pluma corre veloz, trazando un mapa de dolor y esperanza, horas en que el sacerdote veló heridas ocultas, noches en que su voz fue consuelo, días en que su sombra acompañó a Leonor en jardines de conspiraciones cortesanas. Clara siente cómo las lágrimas se mezclan con la tinta, infundiendo al texto un aliento de verdad que trasciende la ortografía y la retórica. Al amanecer, la carta queda concluida. Un testamento de amor y penitencia, un ruego de absolución que no busca redención ante Dios, sino ante el corazón vulnerable de doña Leonor. Clara posa la pluma y se recuesta contra el confesionario, agotada. El padre Marcos, con la mirada debilitada, extiende la mano hacia el sobre sellado. Hazlo antes de que mi último suspiro llegue, susurra. La joven asiente, sintiendo el peso de la muerte acechante en cada letra. Sabe que, al entregar esa misiva, convertirá la historia del párroco en leyenda familiar, un acto de amor clandestino que solo la escritura pudo rescatar de las tinieblas del secreto. Y así, al filo del alba, concluye el segundo acto. Clara, la escribana aristócrata, forja con su pluma la única esperanza de absolución para un confesor que, al confesar su identidad robada y su culpa de sangre, selló un pacto con la muerte y con el amor prohibido. Su próximo paso será sortear la vigilancia de la corte, burlar el protocolo y llevar la carta a quien apenas imagina que su nombre será la llave de una redención singular. El alba ha teñido de carmín el cielo sobre la villa de San Miguel, cuando Clara de la Vega, con el pergamino sellado bajo el brazo, abandona sigilosa la mansión Sotomayor. El rocío aún brilla en las losas del patio, y los primeros criados la observan desde el umbral, con el desconcierto propio de quien ve a la joven escribana antes de hora. Ella, con el gesto serio y la capa bordada recogida al cuello, esquiva las miradas y se incorpora a la senda de piedra que conduce a la iglesia parroquial, donde aguarda el carruaje de la familia de Leonor de la Torre. Mientras tanto, el padre Marcos recobra fuerzas en el confesionario, sabedor de que el tiempo le es adversario. Con cada latido de su corazón, siente la proximidad de la muerte, una fiebre implacable, un desvanecimiento que nubla sus recuerdos de infancia y le reclama de su linaje oculto. Su mano temblorosa busca la reja, como quien ansía un último consuelo. Al apretar la madera, evoca el rostro de Clara al escribir, la pureza de su trazo, la intensidad de sus ojos, capaces de ver el alma tras la sotana. Clara llega ante el atrio de Santa Catalina. Una procesión de fieles entra al templo, pero ella se desliza al lado contrario, buscando a Leonor de la Torre antes de que el fervor piadoso la invada.
Con pasos medidos, sube la escalinata de mármol y atraviesa las puertas de roble tallado, un chirrido leve que tarda en morir, hasta el camarín lateral, donde la capilla privada recibe a la noble viuda. Allí, en un sillón de terciopelo violeta, la aguarda doña Leonor, su perfil elegante, la mantilla de encaje negro dibujando ondas en su rostro pálido y los guantes de seda reposando inertes en su regazo, indican que la mujer ha esperado mucho. «Señora», susurra Clara inclinando la cabeza. «Me ha encomendado una misiva el padre Marcos». Leonor alza la mirada, adivinando la solemnidad en el tono de la joven. Con gesto lento, extiende la mano y ofrece un almohadón de satén para recibir el sobre. «Gracias, hija mía», dice con voz grave. «Hablé ayer con el confesor y comprendí que su petición no debía demorarse». Clara deposita el pergamino sobre la almohada. En el reflejo del candelabro, sus ojos se hunden en un brillo incierto. Teme la reacción de Leonor, no por orgullo herido, sino por el amor clandestino que aquel texto encierra. «¿Ha leído ya parte del contenido, señora?», pregunta, con la voz apenas un hilo. Leonor sonríe con suave amargura y toma el sobre, pasando el pulgar por el sello carmesí. «No», responde. «Quiero escucharlo de tu boca, Clara, pues temo que mis propias emociones me nublen el juicio si lo leo en solitario». Un escalofrío recorre la espalda de la escribana, consciente de que el dictado será un acto de complicidad que puede revolucionar la calma aristocrática. Clara traza un círculo con el dorso de la pluma en el aire y emprende la lectura con voz firme. «Doña Leonor de la Torre, si recibes estas palabras es porque el confesor tuyo, Marcos de Borja, ha sentido el peso del umbral entre la vida y la muerte. Mi voz tiembla al ser portavoz de su confesión más íntima. Los aullidos lejanos de una campana de misa se filtran por la ventanita del camarín y la reverberación en la cripta subterránea retumba como un presagio. Leonor cierra los ojos al oír su nombre y Clara nota cómo su mano se aferra al almohadón. Su amor por ti, señora, jamás fue locura vana, sino un canto de elevación que buscó redimir el dolor de tu viudez. Jamás deseó mancillar tu honor, sino elevar tu espíritu con la llama pura de su cariño. Aquella noche en que la sangre manchó el umbral de tu alcoba, mi impulso humano le hizo caer en la senda del pecado por protegerte de un pretendiente que juzgó indigno de tu gracia. Actuó sin mesura y el arrepentimiento clavó su daga de remordimiento en su conciencia. Hoy, a punto de cruzar el umbral de la última absolución, encomienda a este oficio mi supremo ruego. Perdónalo, no como sacerdote, sino como hombre enamorado que te guardó siempre en su oración más ferviente. Que tu mirada compasiva me ofrezca el alivio que ni la misericordia divina pudo plenamente concederme. Si el aliento me abandona antes de tu respuesta, guarda este texto en tu corazón y llévalo a mi tumba, para que mi memoria no quede proscrita por mi falta, sino recordada por mi amor. Marcos de Borja, servidor de Dios y de tu alma. Un silencio sepulcral puebla el camarín. El aroma de la cera y el incienso se enrede en sus pulmones. Leonor, con una mano apoyada en el pecho, fija la mirada en Clara. Así habló el confesor. Musita. ¿Y ahora qué espera él de mí? Clara aparta la mirada con la pluma temblando entre sus dedos. Su voluntad, señora, es que le perdones antes de partir, que la bondad de tu mirada alivie su tropiezo humano. Las lágrimas brotan de los ojos de Leonor, mezclándose con la fragancia del encaje. Voy a cumplir su deseo, responde con voz queda, pero necesito que me acompañes. No quiero enfrentar sola el duelo ni la oración por su alma. Clara asiente sin dudarlo. Ambas descienden en silencio la escalera de caracol y emergen bajo el vientre abovedado de la nave central. Allí, el confesor espera inclinado en su reclinatorio, con el alba deslizándose por la vidriera.
Al ver a Leonor, Marcos palidece y apoya la mano en el reclinatorio. «Señora», susurra con la voz quebrada, «ha sido demasiado pedir». Leonor se acerca, coloca un dedo sobre los labios del sacerdote y ofrece una sonrisa de ternura infinita. «Has sufrido por mí, padre», dice. «Ahora permíteme aliviarte con mi perdón». Dobla la rodilla junto a él y toma las manos del sacerdote. Un gesto de igualdad que quiebra los cánones. Clara, en un rincón, observa la escena con el pecho henchido. Ha sido testigo de un acto de amor y de clemencia que trasciende la letra del Evangelio y toca la esencia humana. Un coro de voces infantiles, los niños del coro, se eleva en un cántico de alabanza y el viento se cuela por la puerta abierta como un susurro divino. Dios perdona al que pide con humildad, mas el perdón humano enciende la llama más brillante en la morada del alma. El padre Marcos, con lágrimas en los ojos, eleva la mirada al cielo pintado de fresco. Leonor, ahora a su lado, coloca la carta sobre el reclinatorio y posa su mano sobre la cabeza del confesor. «Descansa en paz, hermano mío», murmura. «Tu secreto está a salvo y mi perdón será tu legado». Clara, con el corazón conmovido, deja caer una reverencia y se retira sin mediar palabra, consciente de que ha cumplido el encargo más delicado de su vida. Mientras abandona la iglesia, el sol penetra en haces dorados, iluminando los muros y anunciando un día nuevo donde el secreto del párroco ya no será una sombra, sino un faro de misericordia y amor. La tarde de San Miguel posa su manto dorado sobre la villa cuando Clara de la Vega regresa a la mansión Sotomayor. Cada paso por la galería de mármol retumba como un eco de la solemnidad reciente. Las estatuas de mármol parecen inclinar la cabeza en señal de respeto y la brisa juguetea con los cortinajes, como si compartiera el secreto que ella porta en el pecho. En su mano izquierda sostiene el pañuelo bordado del padre Marcos, aún impregnado del aroma de su sotana y del incienso de la iglesia. En la derecha, el pergamino sellado, testigo de un perdón sellado bajo el timbre de la confesión. Doña Teresa, la ama de llaves, la guarda en el vestíbulo con rostro grave. Al ver a Clara, advierte el vapor de emoción desplegándose en sus facciones. «Señorita», susurra, inclinando la cabeza, «¿qué ha decidido la señora Leonor?» Clara asiente y, con paso firme, la conduce hasta su despacho. El mobiliario, de caoba pulida y tapicerías de damasco en tonos berenjena, irradia la misma formalidad de siempre, pero hoy vibra con una energía distinta. Clara se sienta tras el escritorio y deposita sobre la mesa el pañuelo y el pergamino sellado, cuyos bordes crujen con cada movimiento. «La señora Leonor ha otorgado su perdón», anuncia. «Ha recogido la misiva del padre Marcos como un legado de amor y lealtad, y me ha encomendado custodiar esto, el sello de su absolución y el recuerdo de su último acto de misericordia». Doña Teresa cierra los ojos, comprendiendo la magnitud del gesto. «Haré que la carta se guarde en el cofre de reliquias familiares bajo llave, y solo será abierta cuando llegue el momento de honrar al confesor». Un silencio respetuoso se posa en la estancia. Clara, con la mirada fija en la ventana, deja que la luz vespertina ilumine su rostro, revelando el pozo de cansancio y liberación en sus ojos. Sabe que aquel documento será un tesoro para las generaciones futuras. No solo un testimonio de la identidad usurpada por el padre Marcos, sino un símbolo de redención a través del perdón humano. Mientras tanto, en la humilde capilla de Santa Catalina, el padre Marcos se recuesta sobre el reclinatorio con un suspiro de alivio. Sus fuerzas flaquean, pero el peso que oprimía su espíritu se ha disipado. Leonor, a su lado, permanece en silencio, sosteniendo sus manos envejecidas. El eco del coro infantil se ha extinguido y el aire huele a rosas marchitas y a promesas cumplidas. «Dame tu mano una vez más», susurra el sacerdote con voz débil.
Que el pulso de tu cariño sea mi último latido. Leonor, con una ternura infinita, entrelaza sus dedos con los suyos. El confesor cierra los ojos y un tenue rayo de sol atraviesa el rosetón para posarse sobre sus sienes canosas. Un murmullo imperceptible, como un aliento suave, parece elevarse de los muros pétreos. El último susurro de la gracia sale del corazón que perdona sin límites. En el silencio que sigue, Marcos exhala su último aliento. Leonor, con las lágrimas rodando por sus mejillas, apoya la frente en su tembloroso hombro, como abrazando el recuerdo de su voz más allá de la muerte. Al día siguiente, la familia Sotomayor celebra un responso privado en la capilla de sus ancestros. Vestidos de luto riguroso, don Rodrigo y doña Margarita, los varones titulares, recuerdan al padre Marcos no como un servidor eclesiástico más, sino como un hombre de carne y pasión, cuya vida quedó sellada por su propia confesión. Clara asiste al funeral con reverencia, luciendo el pañuelo bordado como un broche de lealtad. Cuando la urna funeraria, envuelta en un sudario negro, desciende al sepulcro de piedra en el panteón familiar, ella deja caer un puñado de pétalos de rosas blancas, símbolo de pureza y perdón. «Que descanse en paz», susurra doña Margarita con la voz quebrada, «y que su memoria viva en nuestras escrituras como un ejemplo de humildad y amor sacrificial». La ceremonia concluye con un coro de motetes gregorianos, cuyas notas se elevan en la bóveda como plegarias de consuelo. Pocos días después, Clara retorna a su mesa de trabajo en la biblioteca de los ancestros, dispuesta a retomar la labor habitual de transcripción de contratos, genealogías y testamentos. Sin embargo, algo ha cambiado en su corazón y en su escritura. La pluma, al deslizarse, trae consigo el eco de aquella carta reveladora. Cada palabra que escribe ahora está impregnada de una nueva matiz de compasión y de la certeza de que la verdad, aun en su crudeza, puede convertirse en bálsamo. Doña Leonor, por su parte, se aísla en su torre de la oeste, transcribiendo las memorias del padre Marcos en un códice dedicado a «Mi confesor y mi confidente». En sus páginas, además del relato del crimen contra el pretendiente injusto, incluye la carta original firmada por el sacerdote y las reflexiones personales sobre el perdón y la redención. Aquello que en un principio había sido un escándalo, se convierte en un legado de fortaleza emocional, digno de estudio por parte de las damas de la corte y de los teólogos más osados. Una tarde de otoño, mientras el crepitar de la chimenea acompaña la lectura junto al fuego, Clara y doña Teresa descubren un cofre empotrado en una de las paredes de la biblioteca. Inspirados por la ceremonia reciente, lo abren con sumo cuidado y hallan en su interior la carta sellada del padre Marcos, junto a un manuscrito breve que no habían visto antes. Un poema inédito que él escribió en sus últimos días, titulado Epílogo de un confesor. Las últimas líneas dicen: quien de la sotana hizo escudo y en la sombra acarició la gracia, encuentre al sol su rostro desnudo y en la palabra la única audacia. Con el manuscrito en la mano, Clara comprende que el confesor no solo buscó la absolución en el perdón de Leonor, sino que dejó para siempre un testimonio de la valentía que implica confesar la propia verdad. Sella el cofre nuevamente, con la promesa de preservar aquel legado como un faro de honestidad en el corazón de la aristocracia. Al caer la noche, la mansión Sotomayor resplandece bajo la luna llena, y la biblioteca permanece iluminada por la vela de Clara. Ella alza la mirada de su escritura y contempla los estantes plagados de tomos viejos. En su mesa reposa el códice de doña Leonor y la carta del padre Marcos, como dos reliquias que, unidas, encarnan el secreto y su redención. Con un suspiro profundo, Clara vuelve a la pluma, trazando su próxima transcripción.
el diario manuscrito del propio sacerdote, donde cada palabra evidencia que conocer el secreto de un hombre de fe es, en última instancia, una invitación a ejercer la misericordia con la misma ternura con que él la imploró. Y así, en la quietud de la noche aristocrática, concluye el cuarto acto de esta historia. La joven escribana, guardiana del secreto del párroco, ha tejido con su pluma un puente entre el pecado y el perdón, entre la confesión sacramental y la absolución del corazón humano. El legado de Marcos de Borja perdura ahora en tinta, papel y en la conciencia de aquellos que saben que solo la verdad, revelada sin miedo, puede alumbrar los rincones más oscuros del alma. Transcurridos varios días tras el funeral del padre Marcos, la mansión Sotomayor recobra su ritmo habitual, aunque una quietud reflexiva tiñe cada rincón. En los salones de tapestris centenarios, los criados susurran con reverencia al pasar junto a la capilla familiar. En la cocina, doña Teresa ordena el archivero de reliquias como antes no lo hacía, pues ahora guarda con celo la carta y el poema del confesor. Clara, en su escritorio de roble, contempla el medallón episcopal que Marcos cedió en su última absolución. Lo encontró junto a la carta. Lo sostiene contra el haz de luz que entra por el ventanal y lee la inscripción apenas visible en la trasera. M.B. Asíos que Písteos, santo y de fe. Acaricia la pieza con la yema de los dedos y recuerda la suavidad de la voz de Leonor al suprimir el rigor de los cánones. Hoy debe acometer la siguiente fase de su deber, transcribir el cuaderno de notas del padre Marcos, su diario íntimo, donde anotó desde la llegada forzada al sacerdocio hasta sus últimos días de agonía y arrepentimiento. Ese manuscrito, legado por doña Leonor, reposaba en un cofre junto al poema inédito. Clara sabe que, al copiar esas páginas, revelará la complejidad del alma del confesor. Su amor prohibido, su identidad usurpada y la herida abierta de aquel crimen. Cada letra exige no solo habilidad caligráfica, sino compasión para dar voz al hombre tras el hábito. Abre el cuaderno de tapas de cuero negro y advierte, en la página inicial, la advertencia escrita por el sacerdote mismo. Quien toque estas hojas ha de hacerlo con el corazón presto a perdonar lo imperdonable y a honrar la verdad sin ambivalencias. Con resuelta reverencia, Clara coloca una nueva hoja en el atril. Sus días se pueblan de largas horas de copia meticulosa. Trazo tras trazo, registra cómo Marcos descubre el origen de su linaje proscrito al consultar unos archivos ocultos en la sacristía. Cómo, con paso irregular, se enfrenta al dilema ético de ocultar el apellido Borja para servir a la familia Sotomayor. Y cómo, en noches de vigilia, redacta cartas que jamás enviará, llenas de confesiones íntimas. En una de esas notas, transcribe con especial cuidado el pasaje donde el confesor describe su encuentro clandestino con Leonor. Su perfume, entre rosas y almizcle, se adueñó de mis sentidos aquella noche en que la tempestad rugía tras los cristales. Le ofrecí mi hombro para el llanto y ella cerró los ojos, inclinándose hacia mí con la confianza de quien busca refugio en un abrazo. Sentí arder mi alma en un incendio de compasión y deseo, y en ese instante comprendí que mi voto se quebraba ante el altar de su belleza. Cada palabra hace vibrar el corazón de Clara, obligándola a cerrar los ojos y respirar hondo. Sabe que, al hacerlo, participa del drama de un hombre que, pese a su condición sagrada, no pudo sustraerse al pulso humano. Mientras tanto, en los pasillos de la mansión, el rumor de aquella transcripción corre bajo las puertas entreabiertas. La joven escribana trabaja en el diario del confesor. Algunos criados se detienen junto al ventanal para contemplar la silueta concentrada de Clara, su perfil iluminado por la lámpara, ajena al paso del tiempo.
Doña Teresa, siempre atenta, deja entrar una bandeja con tintero y reposaplumas, acompañada de una tacita de té de azahar, el favorito de Marcos. «Perdona la interrupción, señorita», dice la ama de llaves. «Sé que él gustaba de esta infusión. Creí que al menos podrías beberla mientras transcribes sus palabras». Clara asiente con gratitud y acepta la tacita, dejando que el aroma tranquilo del té calme su espíritu agitado. Con una mano sostiene el cuaderno abierto y con la otra brinda un sorbo que le recuerda la ternura de aquel consuelo mutuo entre Leonor y Marcos. Al caer la noche, Clara llega a la última entrada del diario. Con la pluma temblorosa, copia el texto final. Si esto aconteciera sin mi voz para explicarlo, ruego al lector encuentre en estas líneas el testamento de un hombre dividido, servidor de Dios y amante clandestino, que más allá del pecado halló en el perdón humano la más pura manifestación de la caridad divina. Que mi secreto sirva no para escándalo, sino para inspirar misericordia en los corazones de aquellos que aún juzgan sin conocer el alma. Al cerrar el cuaderno y sellarlo, Clara experimenta una mezcla de alivio y pesar. Ha completado la tarea más delicada de su vida, pero al hacerlo, ha desempolvado un pasado que podía haber permanecido oculto. A la mañana siguiente, convoca a doña Leonor al despacho. La viuda llega envuelta en un chal negro, con el porte sereno de quien ya avanza sin temor. Clara le entrega el cuaderno y la envelope sellada. «Aquí está, señora», dice con voz suave. El diario completo del padre Marcos, junto con la carta ya archivada en el cofre de reliquias. Leonor toma los objetos y con gesto solemne los acaricia. «Gracias, Clara. Con ellos guardaré vivo el recuerdo de un alma con rostro humano. Ahora te encargo un último favor. Transcribe un epitafio para la lápida del confesor, uno que refleje no su pecado, sino la grandeza de su arrepentimiento». Clara asiente y abre una hoja en blanco. Con pulso firme escribe: «Aquí yace Marcos de Borja, sacerdote de sotana implacable y corazón vulnerable, quien amó en silencio, pecó con pasión, y encontró en el perdón su redención eterna». Doña Leonor lee en voz alta las líneas, y en sus ojos brilla el convencimiento de que esas palabras honrarán la memoria de quien fue, y siempre será su confesor y su confidente. Esa misma tarde, el epitafio es cincelado en la lápida de mármol negro que preside el panteón familiar. Los grabadores, con cincel y mazo, reproducen cada letra con el cuidado de un acto sagrado. Cuando concluyen, la lápida reluce bajo el sol poniente, ofreciendo una nueva luz al recuerdo del padre Marcos. En la capilla, durante la ceremonia de inhumación definitiva, Clara asiste junto a doña Teresa y la familia Sotomayor. El sonido grave del órgano acompaña el canto del responsorio y el epitafio resuena en el claustro como un mensaje de esperanza. En el perdón halló la gracia, y en la gracia su inmortalidad. Al concluir el acto, la viuda Leonor se acerca a Clara y le ofrece un broche de ónix tallado con la forma de una pluma. «Esta joya representa tu labor, querida escribana. Que tu pluma siga siendo puente entre los secretos del alma y la luz del perdón». Clara recibe el broche con gratitud y lo coloca en el corpiño de su vestido. Sabe que, a partir de entonces, su oficio no será solo transcribir documentos, sino custodiar las verdades ocultas de los corazones. Con el cuerpo henchido de sentido, regresa a la biblioteca de los ancestros, donde el eco de sus pasos se mezcla con el susurro de las hojas al pasar. Y así concluye el quinto acto. La joven escribana no solo reveló el secreto del párroco, sino que transformó su historia en un legado de compasión, demostrando que la palabra, cuando brota del alma, puede sanar las heridas más oscuras y alumbrar el sendero hacia el perdón. La bruma matinal aún pendía entre los cipreses del jardín de la mansión, cuando Clara,
tras sellar el epitafio del padre Marcos, se encontró en su camino con Nicolás de Arce, el joven administrador de establos que hacía meses la saludaba con una cortesía discreta. Él había acudido a la biblioteca con un encargo de doña Leonor, revisar los estados de cuentas de la capilla parroquial. Al verla de pie junto al gran escritorio de roble bruñido, Nicolás alzó el rostro con una mezcla de aprehensión y alegría. «Señorita Clara», dijo él con la voz un hilo de timidez, «lamento importunarla. Traigo estos papeles que el mayordomo solicitó, pero también me preguntaba si habría un momento en que pudiera consultarle un asunto personal». Clara sintió un ligero temblor al percibir la proximidad de Nicolás. Su porte sencillo, la franqueza de sus ojos pardos y la honestidad de su sonrisa la habían conmovido en más de una ocasión. Con un gesto amable, apartó los cuadernos que estaba organizando. «Por supuesto», respondió. «Permíteme un instante para apartar estos libros y...» Ambos se instalaron en una mesa lateral, tras una cortina de terciopelo carmesí que separaba la sala de lectura de la zona de trabajo. Nicolás le entregó un fajo de cuentas, pero fue un trozo de pergamino doblado lo que le llamó la atención a Clara. Al reconocer el sello de un ramo de rosas y mariposas, el mismo que aparecía en las cartas de doña Leonor cuando joven, un escalofrío recorrió su nuca. «¿Este sello pertenece a doña Leonor?», preguntó, deslizando la mirada por el fajo hasta posarse en él. Nicolás asintió con un nudo de emoción en la garganta. «Sí, pero esta carta no es para ella. La hallé anoche en el cofre de la marquesa, mezclada con billetes de visita y recortes de poesía. Creí que debería informarlo a quien correspondiera». Clara palideció. Esa misiva llevaba el pulso de un corazón en pena, una tinta borrosa en el borde que sugería lágrimas. Con cuidado abrió el trozo de pergamino y leyó en voz baja: «Mi amada Leonor, si la pluma tiembla al escribir esto, es porque temo desafiar la autoridad de mi padre y la decencia de mi cargo. He de partir al nordeste en 15 días, siguiendo la orden de proteger la frontera contra las revueltas campesinas. Mas mi amor por ti me ata con cadenas más fuertes que el metal de mi espada. Cuando la luna muestre su silueta entre las nubes, acude al mirador de la torre oeste. Allí, bajo el gélido silencio, hallaremos un instante robado al deber, y mi palabra, susurrada en tu oído, será más vida que cualquier promesa. Firmado R.A. El corazón de Clara latió con fuerza. R.A. Eran las iniciales de Rafael Alvarado, el hijo del vizconde vecino, destinado por su familia a un matrimonio de conveniencia en el sur. Rafael y Leonor habían compartido secretas miradas durante la última misa y en la fiesta de Pentecostés. Pero un compromiso familiar los mantenía distantes. Aquella carta confirmaba: se amaban, con la ardiente desesperación que nace de un afecto prohibido. «Rafael Alvarado», musitó Clara incorporándose y atrapando la mirada de Nicolás. «Él es el remitente». Nicolás respiró hondo, sus hombros se alisaron. «Entonces, ¿este amor es el que desvela a doña Leonor de sus afanes?». Clara asintió en silencio. Aquella misiva azulada, otrora oculta como un pecado, ahora se mostraba entre sus manos. El deber de escribana pesaba más que nunca. Debía custodiar aquel secreto y al mismo tiempo preparar el cuerpo de la carta para su entrega en el mirador de la torre oeste. Pero, ¿cómo hacerlo sin implicarse ella misma en un triángulo prohibido? Mientras lo pensaba, Nicolás posó la mano en el hombro de Clara con una suavidad que encendió su pecho. «Si me permites acompañarte, puedo ayudarte a redactar una respuesta, asegurar tus plumas y velar porque nadie descubra esta correspondencia». Clara lo miró, consciente de que al aceptarlo tejía un lazo de complicidad más íntimo que el oficio. Pero la gratitud superó el temor. «Sí», respondió con voz firme, «necesitaré tu discreción.
y tu consejo. Se pusieron de pie y caminaron juntos hacia la sala de los escribientes, donde guardaban el material de correspondencia. Entre sobres en blanco, tintas de distintos colores y sellos de lacre, Clara y Nicolás diseñaron la réplica que Leonor escribiría, a riesgo de desafiar las convenciones familiares. Mi valiente Rafael, si tus días te llevan lejos, que mis pensamientos sean el aliento que te guíe. Llegaré a la Torre Oeste la noche del plenilunio, con la esperanza alzada y el corazón libre de temores. Leonor de la Torre. Con cada línea, el ruedo de sus propias emociones se mezclaba con la tinta. El arrepentimiento por mediar en un amor ajeno, la emoción por ser partícipe de un romance clandestino y la aprensión de un escándalo que, de revelarse, humillaría a la viuda. Una vez concluida la carta, la sellaron con un lacre rojo, dejando intacto el emblema de las rosas para que solo Rafael lo reconociera. El sol declinó y la penumbra regresó a la biblioteca. Clara y Nicolás transportaron la carta en un estuche de madera oculta bajo la capa de la joven. Se despidieron con un gesto silencioso de complicidad. Él prometiendo proteger sus secretos, ella prometiendo honrar su discreción. Esa noche, en el mirador de la Torre Oeste, Leonor aguardaría envuelta en su chal negro, temblando ante la promesa de un reencuentro imposible, salvo bajo la luna. Clara, desde la penumbra del pasillo, vigilaría cada paso, cada suspiro, hasta que la viuda y Rafael se abrazaran en el aire glacial, sellando con un beso el amor que nadie debía recordar. En el fondo, Clara comprendió que su oficio ya no era solo transcribir la historia de los Sotomayor, sino ser artificio de destinos, arquitecta de silencios y guardiandesa de pasiones prohibidas. Y al cerrar la puerta de la biblioteca, sintió en su pecho la certeza de que ese amor prohibido marcaría la próxima entrega de su pluma y el propio rumbo de su corazón. La luna llena, magnífica e imperturbable, derrama su luz plateada sobre la almena de la Torre Oeste. Clara, oculta tras la cortina de hiedra, palpa el estuche de madera contra su falda. Dentro reposa la carta de Leonor, lista para ser entregada en el instante preciso. A pocos pasos, el joven Rafael Alvarado asciende la estrecha escalera de piedra, con la espada enfundada y la capa ondeando como un estandarte de esperanzas prohibidas. Su respiración se funde con el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento entre los tejados. Al llegar al mirador, Rafael se detiene, sus hombros tensos, y contempla el valle dormido. Reposa la vista en el cielo, buscando la primera nube que oculte el resplandor lunar. Y entonces la divisa. Leonor, de pie junto al pretil, su silueta recortada en encaje negro, la mirada al horizonte y el chal oscuro ondeando leve. Con el corazón alborotado, Rafael avanza despacio, sin apresurar sus pasos, consciente de que cada crujido de la piedra puede delatar su presencia. Leonor, al oír el roce en la losa, gira el rostro y lo reconoce al instante. Sus ojos oscuros destilan emoción y pudor, y sus labios se entreabren sin emitir sonido. Rafael alarga la mano, vacilante, y ella la acepta casi con alivio. Se quedan unos segundos en un silencio suspendido, donde solo late el rumor de la noche y el caudal de esperanzas que los une. Leonor, susurra Rafael, con la voz rota de emoción. «Has venido. Como prometí», responde ella con el tono dulce de un secreto compartido. «Pero dime, ¿ha llegado mi carta?» Rafael asiente y extrae de su interior el sobre sellado con el emblema de rosas y mariposas. Se lo entrega con reverencia. Ella toma el lacre y, con dedos temblorosos, rasga la cera, desplegando el pergamino. La luna ilumina las líneas escritas por Clara. «Mi valiente Rafael, si tus días te llevan lejos,
que mis pensamientos sean el aliento que te guíe. Llegaré a la torre oeste la noche del plenilunio, con la esperanza alzada y el corazón libre de temores. Leonor de la Torre. Él lee en voz baja, como pronunciando un conjuro. Tu voz me guiará, murmura, alzando la mirada. Leonor guarda la carta en el forro de su chal y se vuelve hacia Rafael. Promesas. Comienza ella con un suspiro. Esta noche, las promesas no pueden evaporarse. Rafael toma su mano, la estrecha contra su pecho y la lleva hacia el pretil. Con gesto decidido, la ayuda a recostarse sobre la piedra fría. Luego, se arrodilla a su lado, busca en el interior de su chaqueta un pequeño estuche de terciopelo y lo abre, revelando 2 sortijas sencillas, de oro bruñido, con un grabado suave de glicinias y espinas. Estas sortijas, explica, las forjé con la luna como testigo y con la promesa de un lazo eterno. Deben girar en tu dedo mientras estés lejos, y al regresar encajarán en mi mano como una llave. Leonor acepta el estuche con lágrimas brillando en sus pestañas. Con mimo, desliza la sortija al dedo anular. El anillo cae con un leve tintineo, y ambos sienten, en ese sonido, el peso de un juramento silencioso. Rafael, dice Leonor con voz arrebatada. Juré esperar tu regreso, incluso si demoras años. Él apoya la frente contra la suya y le toma el rostro con ternura. Ni la distancia, ni el deber, ni la desaprobación podrán separarnos. Mientras respire, este anillo será la promesa de mi alma. Sus labios se buscan en un beso que sabe a despedida y a esperanza compartida. La bruma aúlla en los tejados y las glicinias parecen mecerse en un latido pausado. Al separarse, Rafael sostiene la mano de Leonor. Debo partir al alba. Clara me ayudará a trazar tu respuesta para entregarla a la guardia antes de que salga el sol. Leonor asiente y con un gesto de valentía toma un puñado de pétalos secos que guardaba en un saquito. Lleva conmigo estos pétalos, dice. Que tu viaje esté siempre perfumado por mi recuerdo. Rafael recoge los pétalos y los guarda en el forro interior de su capa. Se incorporan en silencio, fundidos aún por el calor del momento. Clara, desde la penumbra, los observa con el pecho henchido de satisfacción. Ha forjado con su pluma no solo una carta, sino un puente de intimidad que une 2 destinos. Bajo la luz plateada, se despiden con una reverencia cargada de emoción. Rafael asciende con paso firme la escalera de caracol, mientras Leonor queda de pie, con la mano apoyada en el pretil, contemplando la noche que prolonga su amor. La joven escribana emerge, silenciosa, para acompañar a Rafael en su descenso, guardando en su corazón el privilegio de haber tejido con tinta y papel el primer acto de un romance que desafiará al tiempo y a las convenciones. En el acceso al corral de carruajes, los estableros aguardan para preparar el vehículo. Clara, sonriente y discreta, indica a Rafael qué faroles encender y cómo resguardar las cartas que intercambiarán en los próximos meses. El joven la mira con gratitud. Eres más que una escribana, Clara. Eres guardiana de corazones. Ella asiente, con un rubor suave en las mejillas, y responde. Y tú eres quien da vida a las palabras que transcribo. Cuando el carruaje arranca y se pierde entre la niebla, Clara regresa a la mansión con el eco de ruedas resonando en su mente. Leonor, en la torre, observa el cielo despejado y susurra, «Que tu camino sea seguro, Rafael. Mi amor será tu faro en la noche más oscura». Y en ese murmullo, el legado de la escribana cobra nueva dimensión. No solo transcribir las historias de otros, sino sembrar los cimientos de un amor que gracias a su discreción y valor hallará su senda hasta la eternidad. Los primeros rayos del sol filtrados por los vitrales de colores de la capilla de los Sotomayor dibujan un mosaico de luces y sombras en el coro donde Clara y doña Leonor han encendido incienso.
La mañana trae consigo el perfume de las rosas y el eco suave de un himno inconcluso. Hoy, Leonor ha convocado a la joven escribana para intercambiar las cartas de respuesta que Rafael enviará desde la frontera y perfilar la correspondencia que sostendrá vivo su amor, desafiando la distancia que el deber impone. Clara llega a la capilla envuelta en su capa azul, con un estuche atado al cinturón. Sus dedos rozan las rejas del confesionario, evocando el recuerdo de aquel primer encuentro con el sobre del padre Marcos. En la penumbra, la luz del cirio traza su silueta de perfil, y al fondo, junto al altar, Leonor la aguarda con un canto de devoción en la mirada y un pequeño cojín de terciopelo en las manos. «Clara», dice Leonor, con voz serena, «Rafael ha partido y tu discreción será puente entre nosotros. Esta mañana debes ayudarme a leer su primera misiva de ultramar y dictar mi respuesta». La joven asentiene, y ambas se encargan de preparar una mesita lateral con plumas, tinteros de procedencias exóticas, papel perfumado y lacres de colores. El estuche que Rafael dejó junto a Clara descansa abierto. En él, la primera carta sellada bajo su emblema de mariposas y glicinias aguarda su turno. Leonor toma la tinta violeta, mezcla de pétalos de jacinto y mirra, y desliza la misiva sobre el cojín. Con manos temblorosas rompe el lacre y despliega el pergamino. Clara, a su lado, sujeta una lámpara de aceite para que la caligrafía se despliegue en su totalidad. Mi única Leonor, he recorrido llanuras y caminos de polvo, llevando en mi corazón tu nombre como aliento y escudo. Las gastadas polainas crujen con cada paso, recordándome la promesa que hice bajo la luna. Esta noche, el ocaso me encontró en un puesto de guardia, frente a las hogueras de los campesinos sublevados. Su desesperación arde como el fuego, y temo que la violencia se desborde. Mas tu imagen, tallada en mi espíritu, me da fuerza. Cada vez que la fatiga me vence, evoco tu risa y la ternura de tu mirada. Me permites soñar en medio del fragor con el día en que regrese y encuentre tus manos esperando las mías. Con la lealtad de un soldado y la fe de un enamorado me despido, Rafael, tu Rafael. Leonor cierra los ojos, dejando que las palabras calen en su alma. El brillo de una lágrima recorre su mejilla, y Clara ofrece un pañuelo de lino bordado con hilos dorados. Él sufre, pero su amor no se quiebra. La viuda asiente y alza la mirada hacia las vidrieras policromadas. Clara, establezcamos un código para nuestras cartas. Él necesita saber que su correspondencia es recibida. Yo debo transmitir mi cariño sin poner en riesgo nuestra posición. Con dedicatoria silenciosa, Clara saca un cuaderno de tapas de terciopelo azul, el libro de secretos, y abre una página en blanco. Ambas trazarán con tinta violeta una clave, palabras sencillas que enciendan su esperanza sin que un lector ajeno capte el mensaje. Por ejemplo, el rosal florece aún, significará tu promesa vivirá. El río corre libre, será mi corazón te espera. Al final, el signo de un trisagio, 3 puntos alineados, confirmará que la carta proviene de Leonor. Con cuidado, Leonor desliza la pluma sobre el papel perfumado y dicta: mi valiente guardián, me alegra saber que tu corazón late con el coraje de siempre. Aquí, el rosal florece aún. Nos recuerda que la esperanza brota de las raíces más profundas. Y cada mañana elevo mis oraciones por tu seguridad. Que el río corra libre en tu memoria. No olvides que mi corazón te espera y que encuentres en los susurros del viento el eco de mi voz. Trisagio. Leonor. Clara copia con reverencia cada trazo y al concluir prepara el sobre. Sellan con lacre violeta, estampado con el emblema de mariposas y glicinias, antes de guardarlo en el estuche de madera.
La correspondencia está lista para ser entregada a Nicolás, quien la trasladará al correo de la villa bajo la protección de su discreción. Debes cuidarlo con celo, advierte Clara, devolviendo el estuche a Leonor. Esta noche, cuando baje la luna, guardaremos juntas un ritual: encender un farol en la torre norte para señalar que la carta ha partido. Leonor asiente y, con paso decidido, alcanza un farol de cristal labrado en la repisa. Juntas caminan por los corredores, atraviesan el salón de retratos, donde los antepasados miran con semblante severo, y ascienden a la torre norte. El viento, libre y frío, despeina los cabellos de ambas. A sus pies, el pórtico de la mansión se despliega como un tapiz de sombras. «Clara», murmura Leonor, «has sido mi mano derecha en este secreto». La escribana sonríe. «Y tú, mi inspiración». Encajan la vela dentro del farol y lo colocan en la cornisa. Al girar la llave, un chasquido anuncia que la luz interior arderá toda la noche. Desde la distancia se alza un murmullo de voces en la aldea atraídas por el resplandor. Es la señal convenida. Rafael sabrá que su carta ha volado sin tropiezos. De regreso al despacho, Leonor se detiene ante el retrato de su padre y le estrecha la mano. «Confío en que honres mi secreto, padre amado». Clara, en silencio, guarda el farol y cierra las contraventanas, dejando la luz cautiva tras el vidrio. La correspondencia fluye, alimentando un amor prohibido y reforzando la alianza de tres corazones: el de Rafael en la distancia, el de Leonor en la espera y el de Clara, tejiendo con su pluma el vínculo que desafía el deber. Al caer la noche siguiente, un mensajero llegará a las puertas de la mansión con la respuesta de Rafael. Y en esa nueva carta, dictada por ella, Clara continuará el oficio nunca revelado: ser custodio de la pasión noble, guardiana de la esperanza y arquitecta de la reconciliación entre el deber y el amor verdadero. El rumor corrió como un vendaval por los pasillos de la corte de los Sotomayor. La correspondencia clandestina entre doña Leonor de la Torre y el capitán Rafael Alvarado había llegado a oídos de la marquesa viuda, tía política de Leonor, que no tardó en convocar a ésta a los aposentos privados. Clara, alertada por doña Teresa, acudió presurosa a interponerse entre la incomprensión del linaje y la pasión que amenazaba con derribar barreras ancestrales. Al aproximarse al gran salón de audiencias, Clara sintió el peso de las miradas. Retratos de bisabuelos la observaban con ceño adusto, y dos criadas sostenían abanicos de plumas que se agitaban con nerviosismo. La marquesa viuda, sentada en un estrado tapizado de damasco granate, acariciaba los pomos de su bastón de ébano. A su lado, doña Margarita y don Rodrigo, padres de Leonor, intercambiaban gestos de orgullo y desaliento. «Señorita Clara», comenzó la marquesa con voz que goteaba severidad, «su discreción ha permitido que esta correspondencia florezca, pero la corte habla de un posible escándalo, y temo que su señorita pierda el favor de la reina si no se extingue esta quimera». Clara enderezó la espalda y, con la pluma aún oculta en el bolsillo interno de su muñeca, respondió con firmeza: «Excelentísima señora, la pasión de doña Leonor y el capitán Alvarado no es una quimera, sino un lazo que ha hallado consuelo en la palabra escrita. Si tan solo permiten que su correspondencia prospere con las cautelas debidas, no habrá damnificado alguno. Su señorita mantiene inalterable su conducta en sociedad». La marquesa la miró como quien sopesa un diamante bajo la luz. Vio en Clara no a la escribana sumisa, sino a la arquitecta de un amor que desafiaba las normas. Leonardo, el secretario mayor, tras la marquesa, levantó una ceja y preguntó con tono inquisidor: «¿Y cómo probaremos que estas cartas no son meros juegos de florero y cortesía protocolares?» Don Rodrigo, turbado, se levantó con un gesto de condescendencia. «Mi hija ha sido engañada por la nostalgia de una juventud que creíamos enterrada.
Basta con que entregue las cartas al tribunal familiar para demostrar el error. Leonor, que observaba en silencio desde un costado, dio un paso adelante y con dulzura pero sin vacilar declaró: «Padre, tía, no son juegos. Yo amo a Rafael con la llama de quien sabe que la fortuna no se hereda, sino que se conquista con el corazón. Si traigo estas cartas ante el tribunal, deshonraré su memoria y pondré en peligro su futuro». La marquesa alzó la mano, señalando que guardara silencio. Doña Margarita, con voz rota, intercedió: «Hija mía, el deber me obliga a proteger tu nombre. No permitiré que las habladurías nos arrastren al descrédito». Clara, consciente de que el conflicto alcanzaba su punto más álgido, intervino con suavidad. «Si me lo permiten, propongo un tercer camino. El confesor Marcos de Borja, cuyo secreto aún custodiamos, dejó una carta final que atestigua la grandeza del perdón humano. Si la presentamos al tribunal, no como acusación, sino como testimonio de un amor que fue redención, la familia Sotomayor podrá legitimar este vínculo bajo la autoridad eclesiástica». El salón quedó sumido en un asombroso silencio. La marquesa, con gesto reflexivo, posó la vista en la anciana reliquia que Clara mostraba. Una hoja amarillenta firmada por el padre Marcos antes de su muerte, donde la última plegaria del confesor condenaba todo juicio severo y enaltecía el valor de la misericordia. Leonardo, el secretario, tanteó la misiva con la mirada, como calibrando su autenticidad. «¿Pretende que presentemos eso ante el obispo?», murmuró la marquesa. «¿Que usemos las palabras de un hombre que ya no puede defenderse para legitimar un amor que nuestra casa no bendijo?» Clara asintió imperceptible. «No es una manipulación, sino un acto de justicia con la memoria de quien sacrificó su propia reputación para salvar su corazón. El obispo, al conocer el testamento espiritual de Marcos de Borja, no negará su autoridad pastoral ni la legítima pasión de doña Leonor». Don Rodrigo, tras un leve titubeo, exhaló: «Habrá entonces que consultar a la Santa Sede. Traigan al nuncio y a los teólogos». Leonor se acercó a su madre y a su tía, estrechándolas en un abrazo que por un instante deshizo la rigidez de la nobleza. Clara, con los ojos brillantes, reconoció el momento decisivo. El tribunal familiar decidiría entre la norma y la compasión. Pero en sus manos descansaba el legado de un hombre que supo mezclar el deber con el amor. Esa misma tarde, la corte se reunió en el despacho del abad, encargado de la diócesis local. Frente al obispo, doña Leonor desplegó la carta del padre Marcos y la carta de Rafael, sosteniendo con firmeza la lectura de ambas. Clara, detrás de ella, ofreció el segundo ejemplar para que la autoridad eclesiástica pudiera cotejar la letra íntima del sacerdote con la misiva del soldado. El obispo, un hombre de semblante sereno y voz pausada, tomó la carta del confesor y la examinó bajo la luz de una lámpara de aceite. «Que mi secreto sirva no para escándalo, sino para inspirar misericordia en los corazones de aquellos que aún juzgan sin conocer el alma. El amor», dijo con voz grave, «es un sacramento del que nadie debe ser excluido, y si la misericordia fue la regla de su vida sacerdotal, también ha de ser la guía de nuestra justicia divina». Leonor y Rafael, unidos ante el tribunal, sintieron el gozo del perdón institucionalizado. La marquesa, la viuda tía, exhaló un suspiro de alivio. Clara, con el corazón henchido, supo que su pluma había construido un puente entre la letra de las leyes y la carne de los corazones. Al salir de la audiencia, Rafael tomó la mano de Leonor y le cedió la carta de su confesor. «Este trozo de alma fallecida será el sello de nuestra unión», susurró. Leonor, con los ojos humedecidos de gratitud, entregó a Clara el cuaderno donde aquel testamento y aquellos versos eternos serían transcritos para la posteridad.
En ese gesto, la escribana comprendió que el verdadero destino de su oficio no era solo guardar secretos, sino darles vida en el gran tapiz de la historia humana, where love and forgiveness become the most radiant of legacies. La mañana del 7º día tras la audiencia amaneció con un susurro de campanas que ondeaban en el aire fresco. La corte de los Sotomayor se congregó en el patio principal, convertido en un escenario de solemnidad y júbilo. Banderines de damasco blanco y lila ondeaban en lo alto de las columnas, y un arco de glicinias recién florecidas marcaba el umbral donde Rafael y Leonor pronunciarían los votos que sellarían su amor. Clara de la Vega, con el medallón episcopal de Marcos de Borja en el corpiño y el broche de ónix de la viuda al cuello, presidía la fila de escribanos junto a doña Teresa, lista para recoger cada palabra de aquel acto que desafiaba siglos de protocolos. A ambos lados del pasillo central, los ancianos Sotomayor, ataviados con sus mejores galas, intercambiaban miradas de orgullo y emoción. Don Rodrigo ocultaba una lágrima furtiva tras el puño del hábito de seda negra. Doña Margarita sostenía el mantel bordado donde reposarían las copas nupciales, adornadas con cintas de encaje y pequeñas rosas de porcelana. La marquesa viuda, con su bastón de ébano labrado, se fundía en una sonrisa de satisfacción. El perdón había vencido al orgullo y la misericordia al escándalo. En el centro, sobre una tarima de roble pulido, el obispo, revestido con sus ornamentos más solemnes, alzó el báculo para bendecir la unión. A su lado, los teólogos y el nuncio guardaban silencio reverente, portando las cartas que habían sellado la reconciliación entre el deber y el corazón. Rafael, con su uniforme de gala bordado en hilo de plata, y Leonor, vestida de blanco níveo con bordados de glicinia y espinas doradas, se tomaron de la mano. Sus anillos, las simples sortijas de oro bruñido, brillaron al sol matutino como reflejo de su promesa. Rafael Alvarado, comenzó el obispo con voz profunda, ¿prometes sostener a doña Leonor de la Torre con el valor de un soldado y la ternura de un poeta, guardando siempre en tu pecho la memoria de quien te enseñó que el amor es acta de misericordia? Rafael dobló la rodilla ante Leonor y asintió. Lo prometo. Ante Dios y ante todos los presentes, honraré su nombre y su corazón hasta el último de mis alientos. Leonor de la Torre, prosiguió el obispo volviéndose hacia ella, ¿prometes esperar a Rafael con la paciencia de quien sabe que los caminos más arduos son los que conducen al amor verdadero, sosteniendo su esperanza con la fe de un confesor? Leonor colocó su mano sobre el corazón y respondió con voz clara, lo prometo, en virtud de la misericordia que aprendí del padre Marcos y del coraje que hallé en Clara, mantener encendida la llama de nuestra unión. El obispo, sonriente, selló el compromiso con el gesto de bendición, mientras el coro interpretaba un motete de alabanza. En ese instante, Clara, al pie de la tarima, inició la transcripción de las palabras de los votos nupciales, consciente de que su pluma capturaba no solo la ceremonia, sino el triunfo de la verdad sobre la sombra de los secretos. Terminados los votos, Rafael y Leonor intercambiaron un beso que resonó en silencio como el eco de un sacramento antiguo. La multitud rompió en aplausos contenidos. La marquesa derramó discretas lágrimas de alegría y los ancianos Sotomayor estrecharon las manos de los contrayentes con afecto sentido. Clara, con el cuaderno abierto, anotó cada gesto, cada sí solemne y cada brizna de emoción que entrelazaba aquel instante con la herencia de Marcos de Borja. Al concluir la ceremonia civil y eclesiástica, la comitiva se dirigió al Salón de los Ancestros, convertido en un banquete donde la música de cámara flotaba entre mesas engalanadas con centros de rosas blancas y glicinias lila.
Clara, sentada junto a Leonor, observó cómo los invitados alzaban sus copas de cristal labrado. Nicolás de Arce, presente como testigo y amigo leal, sonrió al verla y levantó su copa en un brindis cómplice. En el centro, doña Teresa entregó a Clara un estuche de plata donde reposaban el medallón, el broche y un fragmento del diario de Marcos, unidos como reliquias de un pasaje que había transformado el destino de todos, por los que amaron en silencio y supieron perdonar. Brindó Clara, alzando la voz para que todos la oyeran. Que este día sea testimonio de que la verdad escrita con compasión es el más sólido de los cimientos. El tintineo de las copas se alzó en un coro de esperanza. Entre danzas suaves, plegarias entonadas y risas dichosas, la mansión Sotomayor celebró no solo una boda, sino la renovación de un legado, aquel que marca que los secretos guardados con lealtad y revelados con misericordia forjan el arco más firme bajo el cual el amor puede caminar sin temor. Esa noche, cuando Clara regresó a la biblioteca de los ancestros, halló junto a su lámpara una flor de glicinia fresca y un sobre sin remitente. Al abrirlo, descubrió el poema final de Marcos de Borja: quien ama sin máscara, halla en la palabra el puente que une la pena y la plegaria. Que este verso sirva de antorcha encendida, iluminando tu senda y la del amor en la vida. Con el corazón henchido, Clara deslizó el poema en el libro de secretos y posó su pluma en el atril. Supo que aquel epicentro de historias clandestinas y redenciones quedaría inscrito para siempre en los anales de la familia. Un canto a la misericordia, al valor de la verdad y al poder transformador de una pluma dispuesta a servir no solo a la historia, sino al corazón humano.